Este es un fragmento de la historia de un delantero acostumbrado a crecer bajo la grandeza de su progenitor, pero que ha conseguido edificar la suya alrededor de cabezazos, títulos, festejos y una enorme valentía para dar el salto y destacar en un viejo continente que en este momento no parece ser tierra fértil para los nuestros. Un jugador que se ha convertido en la sorpresa juvenil más agradable del momento y que poco a poco se ha hecho de su propio nombre, al trazar un camino que ilusiona a la gente sedienta de ídolos, misma que hoy disfruta de uno de sus mejores representantes en Europa, a la altura de hechos que no se vivían desde hace ya bastantes años. Tras una temporada histórica como romperredes, vale la pena desmenuzar todo lo bueno y lo malo que ha hecho esta promesa, víctima de críticas muchas veces incomprensibles, solamente por el legado que hay detrás de su familia, que todo indicaba sería insuperable. Como aficionado ni madres, es una persona responsable de los actos que cometió, pero si tú también lo sigues maquillando, o incluso, obviamente tampoco son angelitos ni mucho menos, pero muy fácil es decir también las barras, los grupos de animación, cuando todos los fines de semana hay chingazos en cualquier estadio, en las gradas de, no sé, Gonzalo. Es tan sencillo como eso, el video de Gonzalo es de lo más... Que aparte él fue afuera del estadio y porque le habían defraudado su boleto. Le vendieron un boleto falso y por eso estaba enojado. Ni siquiera había empezado el partido de las Chivas. Yo defiendo a mi Gonzalo. Déjenme en paz a mi Y Gonzalo. se quedó para siempre, pobre carnal. Durante el segundo semestre de 2004, Veracruz anunció la llegada de Cristian Eduardo Jiménez, sin saber que a la par estaba entregándole a México una de sus mayores joyas, pues el jugador argentino, que se convirtió en uno de los más queridos en nuestro país, llegaría acompañado de su familia, entre los que está el protagonista de este video. Santiago Tomás Jiménez nació en Buenos Aires el 18 de abril de 2001 y se subió a los 3 años al avión para viajar a un lugar que se convertiría en su verdadera patria y en donde radicaría desde entonces para mirar los éxitos de su padre, digno de todos los reflectores en su momento. Casi naturalmente el joven decidió seguir sus pasos y comenzó a labrarse camino en Cruz Azul, a la postre el equipo de sus amores, y donde el Chaco tuvo que partir, dejando una dolorosa deuda pendiente, la del campeonato de liga, mismo que se le negó durante sus 7 años de estadía. Demasiadas tristezas tuvo que vivir la familia, que acompañó al patriarca en sus lágrimas de niño al caer ante América, pero lo que ignoraban es que el destino del balón le tenía reservado el lugar en el escaño de los inmortales, a su hijo, y no al padre. El Chaquito Jiménez debutó con la elástica celeste el 2 de agosto de 2017, durante un partido de Copa MX entre Tigres y La Máquina, tras ingresar al minuto 86, con el número 302 en la espalda. Por cierto que uno de los momentos más icónicos fue cuando ambos pudieron compartir cancha durante un partido amistoso ante Pumas, celebrado en Houston, Texas. En dicho encuentro, Santiago tuvo el privilegio de jugar con su viejo por algunos minutos, donde se conjuntaron para que le entregara un pase con peligro que lo dejó mano a mano, y que solo pudo ser detenido mediante una infracción. Lamentablemente, Cristian erró su disparo frente a Alfredo Saldívar, y la escuadra celeste cayó por la mínima con gol del Cubo Torres, aunque las hechuras para ilusionarse rumbo al futuro ya estaban presentes. Su estadía en la Noria estuvo marcada por la emotividad del abrazo con su jefe, tras alzar la novena guirnalda, y por llenarse de goles que muy pronto dejaron en claro que la liga le quedaba cada vez más ajustada. Afortunadamente, los del CDMX apoyaron el deseo de su canterano por partir cuando llegó una oferta de los Países Bajos, esa región que gracias al gran trabajo de Carlos Salcido se ha animado por arropar a cada vez más jugadores nacionales. El Bebote se unió a la lista y llegó al Feyenoord, uno de los equipos más importantes del Eredivisie y el tercer máximo ganador en aquellos lares. Antes de empezar a hacerte las preguntas, Santiago, quiero felicitarte porque lo que estás haciendo ahorita, muy poca gente en la historia lo ha hecho. Que te vaya muy bien y ojalá que la rompas. Muchas gracias. Sí, la verdad, estoy muy contento y muy feliz de dar este siguiente paso. Y vamos a ver qué tal nos va. Antes de cada temporada, de cada año futbolístico, aquí en México es distinto por los torneos cortos, pero ahora que te vas a Europa, no me digas una cantidad, pero en tu cabeza, como delantero, piensas, planeas, planificas una cierta cantidad de goles que quieres clavar esta temporada. Sí, claro, ya lo venía haciendo contra Cruz Azul, ya la gente me sabe y me conoce, entonces en mi lugar en el vestidor me ponían como de uno del número que había dicho, y ahí íbamos sumando poco a poco, llegué a 5, bueno, me tuve que ir y yo creo que lo voy a volver a hacer ahorita allá en Holanda. Ojalá, ahí vamos contándote los goles. Scorer of the season, 5 goals, 5 matches. That's promising here. Yeah, good striker, what I heard. But I don't know much about him. Yeah, he can be the best if he plays a lot.
and scores a lot of goals? No, porque la verdad es que esta liga ha tenido muy buenos jugadores mexicanos, sé de la grandeza del Feyenoord. Es un sueño para mí estar en un club grande como lo es Feyenoord, pero sobre todo un sueño por crecer futbolísticamente también. Y también fue difícil dejar a México, me imagino, ¿no? Cruz Azul. Sí, fue muy difícil porque yo desde los 9 años que estoy en Cruz Azul, ha sido una decisión complicada, pero como te digo, persigo mis sueños y yo creo que esa fue la decisión que tomamos tanto mi familia y yo. Para mí eso representa mucho, la verdad es que yo sea el primer mexicano en este equipo, representa mucho. Quiero dejar el nombre de México en alto y que por ahí en futuras ocasiones sigan viniendo jugadores mexicanos. La primera gran actuación llegaría en su tercer duelo, cuando ingresó contra Emen al 63, en un momento donde el club del estadio ya ganaba por la mínima. Pese a estar desaparecido gran parte del encuentro, recibió un pase a 5 del final y con sangre de killer definió fácil frente al de naranja, con lo que llegó su primer festejo de los 23 que hizo a lo largo del año futbolístico. De vlag blijft omlaag en dan is het nog een beetje beslist in de 85ste minuut. Feyenoord, Gimenez heeft zijn eerste Eredivisie goal te pakken. En daar is mevrouw Gimenez ook buitengewoon content mee. Esto no fue todo, ya que 120 segundos después asistió a Rasmussen para que lograra el tercer pepino de la noche, además de presenciar desde el palco de honor la cuarta diana, obra de Szymanski. Debido a su actuación pasada, se ganó la oportunidad de jugar la Europa League, arrojando buenos dividendos desde el comienzo. Pese a que el Orgullo del Sur no tuvo buena fortuna y le tocó debutar en Italia frente a la Lazio, el México argentino apareció para poner el pecho a las balas en un momento apremiante, donde los suyos caían 4-0. Ingresó al 64 y a los 2 minutos consiguió un penal, luego de que lo leñaran en zona prohibida. Valiente tomó el balón y ejecutó impecable frente a Provedel, sin saber que esto desataría la molestia de un compañero y lo pondría por algunos días en el ojo del huracán. No logró rematar un buen servicio en la caja chica, pero sí estiró la pierna con Alvareznikov para empujar un rebote de larguero, que sirvió para recortar lo que era una paliza y dejar a los suyos más cerca de un empate milagroso. Al 89 una barrida lo hizo caer nuevamente en el baúl, y el silbante no dudó en pitar la falta, pero el VAR le hizo corregir su dictamen, y con ello el club de la Moza terminó cayendo 4-2, aunque las sensaciones por el accionar de su delantero eran cada vez mejores, o al menos la mayoría lo veía así, salvo alguien en particular, el capitán Orhun Kökçü, quien se molestó al sentir que le faltó el respeto a su autoridad y a los códigos del vestidor, por haber ejecutado la pena máxima que no le fue designada. Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal, porque hay una hoja que dice que soy el número 1 para tirar. Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado, porque me desobedeció cuando soy el capitán, me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema, sentenció el del brazalete. Irónicamente, el turco también rompió la intimidad del grupo con sus declaraciones, mismas que pusieron ambos en la mira, y naturalmente causaron ataques de los aficionados aztecas, a un grado en que Jiménez tuvo que bajar los humos, ofreciendo una disculpa. Debería haber respetado al capitán. En México aprendí que como delantero hay que tirar los penales, agarrar la pelota y no soltarla. Esta es una cultura diferente, todavía tengo mucho que aprender, señaló el muchacho. Finalmente ambos firmaron las paces y subieron una foto para dejar en claro que las diferencias quedarían solamente como algo anecdótico. Aunque con todo y eso, el hate para el del número 10 tardó bastante en bajar de este lado del charco. Algo con lo que este canal no está de acuerdo, por supuesto. Sí, no fue nada grave. Yo creo que los medios por ahí lo hicieron un poco más grande de lo que fue, pero siempre estuvimos excelentes. Con solo un triunfo en 5 duelos de la Europa League, el Club del Pueblo debería salir con todo en casa para derrotar a un duro oponente italiano, que se llevó el primer duelo. Una vez más, al mexicano le tocó comer banquillo hasta que se metió al rectángulo llegado a los 63, sin saber que un minuto después se convertiría en el héroe de los suyos. Las donas se repartían en el marcador hasta que un trazo vertical se suspendió en el aire por una eternidad antes de que el bebote se lo acomodara de rodilla y descubriera que la fortuna estaba de su lado. Pese a que el control fue deficiente, Ivan Provedel salió a cachar gallinas y dejó pasar un balón a modo para apagar el peligro, lo que dejó el rebote a merced del hijo de la leyenda azul, que entre dos la mandó a guardar y provocó la explosión en el estadio de Quip, con todo y que el portero quiso cubrir su error al inventarse un contacto que lo salvara de la vergüenza. Die bal is nog los en die wordt er binnen gevingeld. Voorlopig staat hij, maar is het een overtreding op de keeper? Is het een overtreding op de keeper? Het staat 1-0, maar daar wordt naar gekeken, dat kan niet anders. La revisión encontró que era puro atole con el dedo
y con ello se instauró la ventaja, que Santiago Tomás buscó ampliar con un clavadito, a ver si les marcaban penal, aunque fue ignorado por el silbante. Este sí le marcó un caballazo innecesario sobre Patrick, a quien se le prendió la mecha y lo fue a encarar, lo que provocó una gresca cuyo resultado fueron 4 jugadores amonestados, los 2 protagonistas de la acción incluidos. No obstante, la calentura no paró ahí, y ahora el jugador hizo cabrar a Luca Romero, que ni lo fauleó, pero se molestó cuando el hombre del silbato consideró que su compañero sí lo había hecho, por lo que hizo berrinche y pateó un balón que le costó la segunda amarilla, dejando a su equipo con uno menos. A falta de un minuto por jugarse, el duelo terminó sin incidencias, y gracias al puntual acierto del Güero, combinado con el error de su rival, se definió uno de los grupos más parejos de la competencia, ya que todos terminaron igualados en puntos, con un total de 8. La diferencia de goles fue el criterio para desempatar, y ahí el club neerlandés fue el mejor librado, por lo que se hicieron del boleto a la siguiente ronda como líderes, mientras que el equipo danés terminó en segundo, y la Lazio fue sentenciada a ir a Conference League. Su gran rendimiento individual, que incluía 4 pepinos en el certamen internacional, generando la enésima crítica hacia el cuestionado mandato de Gerardo Martino, el técnico del Tri, que se ha recordado por menospreciar al delantero que llegaba al mejor nivel de cara al Mundial, por preferir la jerarquía de otras alternativas, con muchos menos argumentos. La explicación que se encuentra a lo mejor es la que menos se apega a la realidad, porque la realidad es que Santi es el goleador de Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega muy de vez en cuando, y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Luego de la incomprensible y absurda frase del argentino para justificar su decisión de no utilizarlo tanto, su ausencia estaba más que cantada, pero aún así Santigol no se rindió ni quiso entrar en polémicas, al asegurar que su fe de integrar la lista de elegidos se mantenía intacta. El nacido en Buenos Aires fue requerido para viajar a Girona y reportar con el tricolor, pero tardó más en bajarse del avión que en que lo mandaran de regreso, pues el Tata confirmó el secreto a voces de que prefería otros elementos para disputar la justa en tierras asiáticas. Henry Martín, goleador del América, Rogelio Funes Mori, elemento de la pandilla naturalizado mexicano, y Raúl Jiménez, que se estaba recuperando de una pubalgia, fueron los elegidos por el entrenador, quien cometió uno de sus más grandes pecados, al no llevar a Santiago. En cada Copa del Mundo existe una discrepancia entre medios, afición y cuerpo técnico a la hora de elegir quiénes se integran al equipo. Y sin duda alguna, la maldición de esta administración será haber dejado fuera al nacido en abril, que tuvo que ver desde casa cómo los verdes quedaron fuera en fase de grupos, por primera vez en 44 años. Aún así, tenía motivos de sobra para estar contento, pues además de los rumores de un interés del Sevilla por hacerse de sus servicios, terminó el 2022 como el 9º atleta más googleado en nuestro país, ya que sus 15 goles hasta el momento lo situaban como uno de los delanteros más queridos. Dichos números también tuvieron un impacto positivo en el costo de su carta, que aumentó más del doble en tan solo 8 meses. De 4 pasó a 9 millones de euros, algo que también le convino a su ex equipo, dueño del 30% de su carta, por lo que una venta futura se llevará una jugosa tajada. Esto no hace más que confirmar, una vez más, que el único camino para desarrollar talentos es ayudarlos a migrar desde muy temprano al viejo continente, y que nos urge reventar esa burbuja de precios infladísimos en nuestro fútbol. Si queremos competir con otros países exportadores, es obligatorio dejar la ambición de lado y adaptarse a las nuevas negociaciones, donde lejos de vender a juveniles a una millonada, se acuerdan porcentajes para próximas transacciones, que ya han redituado a otros equipos aztecas en casos previos. Los números del dorsal 29 crecieron como la espuma, convirtiéndose en el jugador más valioso nacido en el año 2001, el cuarto mexicano con más valor de mercado, y el número 25 en toda la Eredivisie, algo imposible de lograr si la directiva de la máquina se hubiera empeñado en querer venderlo a precios estratosféricos, como suele hacerlo.